Dios los bendiga a todos los que se reúnen ahí después de vernos en el canal de YouTube. Dios los bendiga a todos. ¿Cuántos están contentos? Dios está trayendo cosas nuevas sobre este lugar, ¿eh? Sobre las vidas. ¿De cuántos pueden decir con alegría eso? Que ven cosas nuevas, y Dios tiene cosas nuevas para nosotros, ¿no? La palabra de Dios lo confirma cuando dice que son cosas que ojos no vio ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. Son las cosas que Dios tiene preparados para todos aquellos que lo aman. Amén. ¿Cuándo han pensado en eso? Yo quisiera ver las cosas nuevas que Dios tiene para nosotros. En este caso yo diría para mí, ¿no? Porque cuando Dios llama a una persona a servir, esa persona tiene que orar, y más a un ministerio, ¿no? Orar por todas las personas que están en la congregación. Eso es lo que hace un pastor, ¿no? Mirar dice la palabra de Dios, mirar a la coja, a la descarriada, y hacer el trabajo de un pastor, ¿no? Sanarla, vendarle sus heridas. Eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros, ¿no? Entonces, pensando en esto de que Dios trae cosas nuevas, tendría uno que pensar, como dice la palabra, ¿no? Cuando el Señor trae un vino nuevo sobre un odre viejo, lo que puede pasar es que el vino nuevo rompa el odre, ¿no? De eso ya se ha hablado aquí varias veces. Entonces el Señor dice que es necesario que un odre sea nuevo para que el vino nuevo se conserve juntamente con el odre. Y el Señor notifica todas estas cosas aún en el Antiguo Testamento, ¿no? Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la conquista, de eso quiere Dios que hablemos hoy. ¿Cuántos de nosotros queremos la bendición? Yo creo que la gran mayoría. Aún los que son impíos quieren la bendición de Dios, ¿no? Aún los que están lejos de Dios y no reconocen su señorío, ni su misericordia, ni su amor, quieren la bendición de Dios. Cuando uno ve a una persona necesitada, es impresionante que cuando la necesidad se manifiesta en la vida de uno, cómo la necesidad hace que uno clame el nombre de Dios. ¿Cuántas personas, yo creo que la gran mayoría de las personas que viven en Turquía y en Siria son musulmanes, ¿no? No creen en Dios como creador, no creen en Cristo como su Salvador. Pero una situación de estas que les ocurrió hacen que clamen el nombre de Dios. ¿Cuántos vieron en las noticias estos hombres devastados por esta tragedia? Que Dios nos ayude, decían ellos, que Dios nos ayude. Es nuestra necesidad, es la condición con la que Dios nos creó. Que cuando tengamos una necesidad o un mal momento, clamemos al nombre de Dios. Amén. Y Dios quiere bendecirnos. La palabra de Dios dice, amados, yo deseo que todos sean prosperados, así como prospera su alma, que ustedes prosperen en todo, así como prospera su alma. Pero ¿qué nos sucede a nosotros como individuos? Queremos prosperar, queremos la bendición de Dios, queremos ser dueños de muchas cosas, queremos tener autoridad sobre muchas cosas, sobre nuestros hijos, sobre personas. Pero, como dice la palabra, si Dios depositara todo eso en nosotros en este momento, ¿usted cree que estaría listo para soportarlo? Para que su odre soportara esa bendición que Dios le va a traer, la conquista. La palabra de Dios habla de que Salomón era un niño cuando subió al reinado, ¿no? Y Salomón se dio cuenta que era una cantidad de gente la que él tenía que gobernar, y él era un niño. Entonces fue consciente de que él necesitaba sabiduría. ¿Y qué hizo? Fue y le pidió sabiduría a Dios. Y Dios se la dio, y él pudo gobernar una buena parte de tiempo. Pudo gobernar el pueblo que Dios le puso. Pero en algún momento él falló. Y todo se desarmó, todo se destruyó. Era necesario lo perfecto, lo que venía de parte de Cristo, para que la obra fuera perfecta. La gran mayoría de reyes fracasaron. El rey David fracasó en muchas cosas. Y no quiere decir con eso que ya Dios lo desechó.
y perdió su salvación. De hecho, uno de los referentes de los que más habla la Biblia es del rey David, un hombre que amaba a Dios. ¿Y qué hacía ese amor que tenía en el corazón David por Dios? Levantarlo. Yo sé que te fallé, Señor, me voy a humillar acá porque yo sé que sin ti no soy nada. Ese es el amor que nos tiene que mover a cambiar nuestras vidas. Dice la palabra, a no conformarnos con los deseos de este siglo. Amén. Y todos nosotros tenemos la necesidad de recibir la bendición de Dios. Hay algunas personas que son inescrupulosas y dicen que uno se acerca a Dios por interés. ¿Y usted no está interesado en que Dios lo bendiga? Yo sí estoy interesado. Además, la palabra de Dios me dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade consigo dolor. Pero el ser humano está enfocado en las riquezas terrenales, ¿no? La palabra de Dios dice que la sabiduría vale más que el oro y que la plata. Y que todas las cosas preciosas. Amén. Entonces, cuando usted se acerca a Dios, se da cuenta que tiene una cantidad de necesidades en su alma, en su corazón, necesidades físicas, necesidad de consuelo, necesidad de conocer el futuro. ¿Cuántos hombres se acercaron a Dios a preguntarle, Señor, muéstranos qué va a pasar aquí adelante? Y la palabra de Dios es tan extraordinaria que dice, el Señor dice, yo soy el que hablo de la antigüedad y traigo a la luz las cosas que todavía no han sido hechas. El Señor no decía, bueno, si ustedes me hacen caso van a prosperar, pero si desobedecen a mi palabra, yo los voy a entregar a cautiverio, a muerte, a destrucción. Esas cosas pasaban. Entonces podemos confiar en el Señor, podemos acercarnos a Él. Pero yo meditaba en todas estas cosas, a la gente, a todas nos agrada cuando Dios habla de bendición, ¿no? Cuando Dios habla de te va a prosperar y te va a bendecir y te va a hacer estas cosas. Y hay iglesias que están llenas de gente que desean todas estas cosas. Pero como todo en la vida tiene una condición, ¿no? Hay un dicho que dice que nada es gratis. Y realmente, pues, si nada es gratis, todo tiene un trabajo, ¿no? Si usted recibiera una herencia en la cual no le valió nada, se la pudiera gastar en lo que sea, piense usted por un momento en qué transformaría eso su corazón. Que reciba una herencia de 500 millones de pesos, digamos. Yo lo que haría sería comprar una casa. Hay gente que tendría otras prioridades, ¿no? Como irse a viajar, como comprarse, no sé, el mejor carro, la mejor moto, pagarle el estudio a sus hijos. Yo me compraría una casa, pero yo me pondría a pensar en qué cambiaría eso mi corazón. Cuando uno tiene un sueño en su corazón, muchas veces ese sueño hace que usted se vuelva soberbio, ¿no? Yo me podría pensar en una casa bien bonita, la pintaría, la arreglaría. Y si yo fuera de las personas que comparte, tendría una sala bien chévere para que viniera un grupo de oración todos los días a mi casa. Eso pensaría yo, ¿no? Ahora falta ver si la tuviera. A ver si llegara un poco de gente que me rayara el piso, las paredes, y yo me llenara de ira y de orgullo y no dejaría entrar a nadie en mi casa. ¿En qué cambiaría usted en su vida si usted recibiera la bendición de Dios ya, en este momento? ¿En qué la cambiaría? Bueno, la bendición de Dios nos haría mejores personas, ¿no? Está como borracho. Nos haría mejores personas. Pero yo me pongo a pensar, si el Señor depositara de su gloria en este momento, ¿será que la soportaríamos? ¿Estaríamos listos para esas cosas? Para recibir la riqueza de Dios, la grandeza, la sabiduría. Todas las cosas que Dios hace tienen un proceso. Y la palabra de Dios da testimonio de esto. Lo que Dios quiere sacarnos a nosotros es la esclavitud del mundo, ¿no? Y que seamos para Él. La palabra de Dios dice que Dios quiere que nosotros seamos pueblo suyo. Y Él quiere ser nuestro Dios. Esa ha sido la intención de Dios en su corazón todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿De dónde venimos nosotros? De un Egipto
de ser esclavos de los emperadores de Egipto, de los reyes de Egipto, de ser esclavos del trabajo, de ser esclavos de los impuestos, de las obligaciones, de ser víctimas de las enfermedades, de la rebelión que hay en nuestro corazón contra Dios, por cualquier motivo. Ayer hablaba con un señor que hemos hablado muchas veces, y el hombre ahorita padece de diabetes, pero es un tipo súper amable y es un tipo cariñoso y todo, y estuvimos hablando y el hombre me comentó que él estuvo en una iglesia, y que en esa iglesia, no voy a decir el nombre, pero es muy famosa, aquí en Bogotá, que en esa iglesia para poder hablar con el pastor tocaba sacar una cita, y en su agenda el pastor tenía dispuesto una cita en 5 meses, digamos, en 4 meses. Decía, ¿qué clase de pastor es ese? El mismo Señor Jesús se puso a lavar los pies de los discípulos, y a un tipo de estos tocaba agendarle una cita en 5 meses. ¿Qué EPS tendrá él como para decir no hay agenda? Entonces, ¿qué dice el Señor? Bueno, el Señor trae un juicio sobre los pastores y dice, ustedes apacientan a ustedes mismos. No se preocupa por la oveja que está lastimada, por la que está descarriada, no la hacen volver a reír. Entonces resulta que el hombre me contaba que la mamita de él estaba enferma y él quería que el pastor fuera a la casa de ella a orar. Entonces él se indignó porque la cita con el pastor era dentro de 4 o 5 meses. Entonces dice que se fueron de la iglesia y en una iglesia pequeña encontró una mujer de Dios que fue y lloró por su mamá y Dios la sanó. Dice mi mamita tenía un cáncer, no me acuerdo ni siquiera de qué era, y Dios la sanó. Entonces él carga como ese dolor en su corazón de que el pastor no hubiera ido a atender a su mamá a orar por ella. Yo me ponía a pensar, los hombres nos llenamos de unos argumentos para pelear, para ofender, para señalar. Luego Dios no fue y le sanó a su mamá, entonces ¿por qué tiene bronca y no quiere acercarse a Dios? Que fue un pastor que no tuvo el tiempo. Digamos, podemos decir nosotros, el pastor puede estar errado, o pueda que no, que Dios lo tenga ocupado en otras cosas. Pero el prejuicio nuestro dice, este pastor no me gusta, yo a esa iglesia no vuelvo. Pero Dios le satisfazo, le hizo su sanidad a su mamá. Entonces, ¿por qué está separado de Dios? ¿Por qué está irado contra ese pastor? ¿No debería uno estar agradecido con la obra que Dios hizo? Llegó la bendición que necesitaba el hombre puntualmente, pero su corazón no estaba listo para recibir ese milagro y para creer más en Dios. Sin embargo, yo sé que Dios ama al hombre porque el tipo es una persona especial. Y ella estaba inquietándolo, preguntándome cosas a mí. Y pues uno trata de compartir lo que ha conocido de Dios, lo que a uno ha leído en la palabra, ¿no? Entonces yo meditaba en eso y decía, pues este man recibió la sanidad de su mamá. Debería estar súper agradecido con Dios, ¿no? Pero está rayonazo ahí contra el pastor. Te digo, a veces uno no está listo para recibir la bendición de Dios. Amén. Y por eso es necesario los procesos que Dios trae en nuestra vida. ¿Qué era necesario para recibir una tierra prometida? Atravesar un desierto. Y muchos le huimos al desierto, ¿no? ¿Y qué pereza hace el sol? Esos soles que han hecho en Bogotá últimamente, que le hacen doler a uno la cabeza. Y la gente se queda, uy, este sol está terrible. Pero cuando llueve también, uy, esta lluvia está horrorosa. Ayer estábamos en un partido de Matías y salimos y la carretera estaba súper empolvada porque una carretera destapada. Y claro, nos pasa un carro y levanta todo ese mundo de tierra. Entonces nosotros paramos a comprar unos arándanos que vienen por la carretera y le digo al hombre, ya eran como casi las 5 de la tarde, ya estaba empezando como a caer goticas. Digo al hombre, uy, ahorita esto se armó un par de días. Me dice, no, gracias a la lluvia, eso aplaca esa tierra. Y además todo lo que nosotros sembramos, la lluvia es bendita. Yo, ¿cómo lo deja uno callado a la gente? Uno va con la queja y la gente saca la sabiduría del asunto y el provecho del asunto y lo calla uno. Claro, es necesaria la lluvia para que esos arandanitos que nosotros compramos crezcan, la fresita, las papas, todas esas cosas. Y uno no está listo y no entiende por qué vienen las cosas. Comienza uno a lanzar prejuicios y a quedar bravo con las personas y a quedar bravo con Dios.
Porque en el desierto, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, la gran mayoría de cosas que salieron de los corazones fueron esas cosas. Pero otra vez ese pan, otra vez esa cosa, otra vez esto. Y Dios le dijo a Moisés: no, estoy aburrido con esta gente perversa y desagradecida. Los quiero acabar y de usted va a levantar una nación diferente. Lo va a poner sobre gente más importante que estos. Entonces, no estamos listos a veces para la bendición, pero no por eso quiere decir que nos la vayamos a perder. ¿Qué es lo que Dios mira? El corazón de las personas. En medio de todo ese gentío que Dios sacó de Egipto, hubieron corazones que le gustaron al Señor. De Moisés era uno, aunque después la embarró, ¿no? Y eso me pareció tristísimo, pero bueno, Dios es muy lindo. Moisés les dice por allá al pueblo en Deuteronomio: por culpa de ustedes fue que no pude entrar a la tierra prometida. Ustedes le hicieron hacer a ira contra Dios y Dios no me dejó entrar. Cuando él le pegó a la roca y no le dio la gloria a Dios, sino que movido por su ira y su cansancio de soportar una cantidad de gente desagradecida y peleona y quejona, el hombre les dijo: ahí está su agua, a mí no me moleste más, ahí les doy agua. Y ahí se perdió todo porque él no le dio la gloria a Dios. Pero Dios, imagínate, continuamente cansado de la quejadera, de gente que vio las señales y los prodigios, comieron el maná, eso lo habla la palabra, ¿no? Y se estaban quejando a toda hora con Dios. Amén. Te imagino una persona bien quejona por ahí prestando el servicio. Yo no lo presté. Pero imagínense a alguien que se queje por todo, por ahí en una situación bien complicada. No, hermano, usted no pertenece aquí, váyase para su casita. Y muchas veces nosotros tenemos esas reacciones con el Señor. Queremos la bendición, pero no queremos el entrenamiento, ¿no? Queremos la parte donde toca ir a correr, sudar, donde toca esperar en Dios. Esa parte la queremos evitar. Mire que en este momento me viene la palabra de Dios que dice que el que no entra por la puerta es un ladrón. Y si nosotros obviamente no hacemos las cosas como Dios nos las pide, no vamos a poder entrar por esa puerta. Amén. No vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto, dice la palabra. Es necesario que nosotros entendamos que todo éxito en nuestra vida, tanto espiritual como natural, tiene un proceso, tiene una serie de obstáculos que tenemos que superar. Amén. Como en el estudio, bueno, si usted quiere graduar, tiene que seguir una cantidad de requisitos. Como en la salud, si usted quiere estar sano, tiene que comenzar a hacer dieta, a sacar los lácteos, a sacar las grasas de su vida. Amén. Pero después estamos allá con la pata hinchada. ¡Ay! ¿Yo por qué tendré que pagar esto? ¿Por qué tendré que vivir así? Pues no estamos listos para la sanidad. De eso habló el pastor hace poco, el pastor Antonio. Digo, bueno, Dios quiere sanarlo a usted. Pero si Dios lo sana y usted a los 8 días está allá en la fritanguería otra vez, comiendo fritanga, pues hermano, se perdió la sanidad, ¿sí, no? Pero la transformación del corazón es lo que Dios quiere. Amén. Entonces quiero que vayamos a la palabra, ¿vale? Vamos a ver un versículo de Josué. Josué 1:1, hay un título que dice preparativos para la conquista. Amén. ¿Cuántos conocen la historia de Josué? La vez pasada decía el pastor que a él no le gustaba cuando la Biblia traía como separativos, como versículos, porque antes no era escrita así, ¿no? Que eso como que parte la continuidad de la historia, ¿no? Como que parte la fluidez de la palabra. Entonces aquí dice en este título, preparaciones para la conquista. Y esto habla de que Dios estaba preparando a un pueblo para darle la tierra prometida, lo que estamos hablando nosotros. Dios nos llama a nosotros para ser conquistadores, ¿no? En algún lado diría la palabra que para ser cabeza y no cola. Amén.
Yo le digo, tiene que venir el momento en nuestra vida donde nos cansemos de ser cola. Tiene que pasar ese momento en nuestras vidas. Que nuestra misma situación clame por la ayuda de Dios todo el tiempo, por la intervención de Dios. Hay momentos de la vida de uno donde uno dice, bueno, Señor, como decía Pablo, yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo, esta carne me obliga a hacer lo malo, pero mi hombre interior se deleita en tu palabra. Es necesario llegar al momento donde uno diga, yo soy un miserable y necesito la intervención de Dios. Necesito el poder del Espíritu Santo para vencer esa debilidad. ¿Y qué dice más adelante en Romanos? Que si usted anda en el Espíritu y no satisface las obras de la carne, entonces va a poder gobernarse a sí mismo. Amén. O sea, el Señor le tiene la respuesta a todo. Pero, como dice la palabra, los que son del Espíritu son guiados por el Espíritu. ¿Ustedes qué creen que guió a Israel en medio del desierto? ¿Qué dicen ustedes? Opinen, yo quiero que participen en eso. Pero a los que no se dejaron guiar por el Espíritu Santo, los deseos de la carne, ¿qué querían ellos? Carnecita, los ajitos, las cebollitas, vivíamos bacano, bien chévere allá. Eso los gobernó. Y aunque vieron las señales, que eso me parece terrible a mí, que más adelante vamos a ver en el Nuevo Testamento, cómo la palabra de Dios dice, cómo es que estos judíos vieron los milagros y no creyeron. No estaban todo el tiempo detrás de Jesús para acusarlo, para desecharlo. ¿Y qué veían ellos? Liberaciones, la multiplicación de la comida, sanidades. Eso veían ellos persiguiendo al Señor Jesús. Como Jesús cogía la palabra y la abría y no creyeron. Yo a veces pienso, mirando estas cosas, que la palabra de Dios es algo cíclico, ¿no? Algo repetitivo. Todos estos hombres vieron las señales en Egipto, cómo Dios hizo sus maravillas, abrió el mar, los llevó por el medio del desierto, les dio de comer, su ropita no se envejeció, sus zapatos no se envejecieron. Y no creyeron en Dios. Pero como el punto central de las cosas es tener un corazón para el Señor. Que va a venir la duda, va a venir, pero usted tiene que tomar la decisión si le cree a Dios o va a querer ser de esos que Dios desecha por ser incrédulo. Amén. Hubo una ocasión en el Nuevo Testamento donde hubo un hombre que se acercó al Señor, ¿no? Dijo, Señor, sana a mi hijo. Y el Señor le dijo, ¿tú crees que puedo hacerlo? El hombre le dijo, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Que la tenemos, bueno, llevémosela adelante del Señor. Si usted duda del Señor, diga, Señor, yo te necesito, pero tengo este problemita aquí adentro. Y el Señor no da respuesta para esto. Oración y ayuno. Entonces nosotros, como grito de todo lo que pasó, del poder de Dios, y creyentes, tenemos que reafirmar nuestra vida, amén. La palabra de Dios dice que todas las cosas que se escribieron nos sirven como testimonio a nosotros. Hay una cantidad de testimonios, y si usted va por la parte histórica, también hay sucesos que, aunque la gente que no cree en Dios no le da la gloria a Dios, hay sucesos que están escritos de las cosas maravillosas que Dios hizo. La vez pasada miraba yo eso de History Channel, que no habla muy bien de Dios, no le dan la gloria a Dios, pero hablaban de los 185.000 asirios que el Señor Jesús, supongo que mató en una noche. Y ellos comenzaban a decir, tal vez fue una peste que descendió y los mató a todos. En una noche. Ellos dan testimonio, la historia da testimonio de las cosas que han pasado. Que no se lo atribuyen a Dios como glorificándolo, pero la misma historia da vestigios de lo que Dios ha hecho. Yo me ponía a pensar en los días que le faltan al año, por allá en febrero.
¿No habla la palabra de que Dios retrocedió la tierra a 10 grados? Hay que leer la palabra de Dios para entender muchas cosas. Porque nosotros los hombres somos tendientes a darle una explicación a lo desconocido. Y ahí uno se inventa fábulas, se inventa sectas. Pero Dios nos da la oportunidad de ir a la fuente del asunto, ¿amén? Dice, mío, esto es así porque pasó esto y esto y esto. ¿No quiere usted estar sentado como un niño al pie del Señor y preguntarle, Señor, ¿por qué pasó esto? Yo me ponía a pensar en el terremoto de Turquía. ¿Y qué podría decir uno ahí? Usted como creyente, ¿qué podría decir? Que muriera tanta gente en un solo evento, porque hay una rebelión muy grande contra Dios. Amén. Uy, que fue un terremoto y un desastre de la naturaleza. La naturaleza quiso hacerlo porque sí. Tiene que haber algo más allá dentro del asunto, ¿me entiendes? Y si somos lógicos, Dios bendice a su pueblo. Pero la palabra de Dios dice que Dios está airado todos los días con el impío. Dios todos los días está airado con el impío. Pero tenaz como es el corazón del Señor. Dios está airado, pero tiene misericordia. Y está esperando a que el impío cambie su corazón. No hay otra condición de que el impío cambie su corazón sino a través de Cristo. Amén. A través de Jesucristo. Dice por allá en Hechos 2, creo que es. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente a través de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces dice la palabra aquí que habían unos preparativos para la conquista. Cuando usted tiene una cita para conquistar a una muchacha, hay que arreglarse súper bien. Mínimo lavarse los dientes, ¿no? Bañarse la boca. Yo me puse a ver una película ahí como de comedia. Y había un hombre que, bueno, le gustó a la muchacha. Pero comenzaron como dándose en duros, acaso. Entonces después de que le dio un beso, como un encuentro casual, el hombre le dijo, no me cepillé la boca esta mañana. Y digo, bueno, ¿cómo ir uno a conquistar a una mujer yendo mal vestido, oliendo a feo? Sin plata para invitarle ni quiero un aromático. Usted no está preparado para tener novia, ¿no? Quédese solito. Tiene que mirar cómo la halaga, cómo la hace sentir bien, analizar qué le gusta a esa persona. Muchas cosas, ¿no? Eso hablamos de la conquista de una persona. Pero ahora de esa bendición que ellos habían perseguido por tanto tiempo. Uno cree que la promesa solamente fue a Moisés, ¿no? La promesa venía 400 y pico de años atrás. La promesa Dios se la hizo a Abraham. Y quiero que lo miremos un momento en Génesis 12. Génesis 12, versículo 7. El título de ese pasaje dice que Dios llama a Abraham. Pero en el versículo del 7 dice, y apareció Jehová a Abraham, todavía no tenía la H, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios llamó a Abraham, ¿no? Perdón, a Abraham. Y le dijo que a su descendencia le daría la tierra. Ahí le hizo una promesa. Y más adelante en el 15:8 podemos ver la seriedad de la promesa, ¿no? En el 15:18, perdón. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Aquí está hablando de una herencia terrenal, ¿no? Pero mire cómo es de profunda la palabra del Señor.
Dios le había hecho la promesa a Abraham de que a la descendencia de él le iba a dar la tierra en heredad. Ni siquiera a Abraham, a su descendencia. Y lo bonito del corazón de Abraham que le creyó. Yo me pondría a pensar, bueno, pues yo no voy a disfrutar nada de esto. Lo que hacen los papás, ¿no? Tanto trabajar para saber que todo esto le va a quedar a mis hijos. Tiene que haber un corazón bello y querer el beneficio de su descendencia, ¿no? Yo no quiero que mis hijos pasen por tantas cosas. Que mis hijos puedan vivir tranquilos, que lo que yo trabaje sea para que ellos coman bien, se vistan bien. Eso haría un corazón bueno, ¿no? Hay papás que dicen, no, vaya usted, búsquese lo suyo. Yo no le voy a dejar aquí nada a nadie. A mí me tocó trabajar y hacer. ¿Cuánto le tocó pasar a Abraham para alcanzar la bendición de Dios? ¿Y qué hubo en Abraham? Fe para creerle a Dios. Amén. Dice que él salió de su tierra, de su parentela, y se fue a donde él no sabía que Dios le iba a llevar. Imagínense eso. Yo voy a coger este bus a ver si de pronto me deja donde yo voy. Pero es que no era donde Abraham quería, era donde Dios quería. Amén. Si usted se va para el norte, coge un bus que va para el norte, dice, no, eso es lo que usted necesita y eso es lo que usted quiere. Pero si Dios lo quiere llevar para cualquier lado, Dios le dice a usted, vaya, súbase en ese bus. Yo no sé a dónde me va a llevar, pero yo sé que me va a bendecir. Amén. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Le creyó a Dios y comenzó a caminar en sus promesas. Pero lo que marca la diferencia en la vida de la humanidad, que Dios hizo un pacto con Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham. Ahora, Abraham quería que Dios lo bendijera y esperaba que Dios lo bendijera. Yo le hago una pregunta a usted, ¿usted quiere la bendición de Dios? Pero solo aquí en la tierra o allá en el cielo también. Usted piensa en el cielo, piensa en estar al pie del Señor, piensa en las calles de oro, en el mar de cristal, piensa en el lugar donde no va a haber lágrimas, ni llanto, ni dolor. A veces vamos por ahí, vemos con Yuri más que todo, y vemos los aviones allá donde entrenan ellos, se ve mucho avión porque está sobre la 26. Entonces viene como el pensamiento de vista, chévere poder volar. Y hay muchas promesas que Dios nos tiene hechas. Me dice, va a dar una vueltica por allá por Júpiter, ya vengo. Que usted tenga la capacidad de conocer el universo, la creación de Dios. Usted piensa en eso, de conocer el corazón del Padre. Hasta el momento hay gente que ha dicho que tiene visiones de Dios y no le puede ver el rostro. Eso era lo que quería Moisés. Señor, yo quiero verte. Y muy seguramente él ya lo pudo haber visto, pero no en la carne. Conocer a nuestro Dios, a nuestro Creador. ¿Usted piensa en esas cosas? Pues para ver todas esas cosas tenemos que entrar en ese pacto. ¿Qué pudo hacer? ¿Cómo pudo entrar esta gente a la tierra prometida? Porque Dios hizo un pacto con Abraham. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entrar a la tierra prometida? Que era también la que esperaba Abraham. Que la Biblia nos dice en Hebreos que no esperaba esta tierra, la promesa solamente de Canaán, sino la ciudad que tiene fundamentos, la nueva Jerusalén, la celestial. Abraham entendió que era esa tierra de la que hablaba el Señor, su salvación, la ciudad santa. Pero para nosotros Dios estableció también un pacto, y ese pacto es a través de Jesucristo. Amén. Aquí los que quieran leer después van a ver cómo Dios le mandó a Abraham a preparar todo, los animales partidos, y dice la palabra que pasó una antorcha por el medio de esos animales partidos. Hay unas predicaciones muy lindas que hablan sobre esto, que Dios selló ese pacto con Abraham. Pasó una antorcha encendida por el medio de ellos. Y hubo un pacto entre Dios y Abraham. Y lo establecido para nosotros es que Dios estableció el pacto a través de la sangre de Jesús, para que nosotros podamos tener acceso a esa tierra prometida. Amén. Sin embargo, Dios le dice aquí a Abraham, después de haber pactado, le dice Dios que la descendencia de él sería esclava 400 años en Egipto.
Después de eso Dios los iba a libertar. Amén. Y eso me habla a mí de un proceso que tiene que pasar todo aquel que se acoge al pacto. Después de que Dios libertó a Israel en medio de Egipto, los sacó por el desierto, después de haberles mostrado sus señales y prodigios y su poder sobre todo ídolo y todo lo que se hacía llamar Dios. ¿Sí sabían ustedes que las 10 plagas fueron para avergonzar a estos dioses, a los que los hombres llamaban dioses? Cada una de las plagas que Dios trajo sobre Egipto fue para avergonzar a esos dioses y para avergonzar a los faraones y sus ejércitos. Ustedes no se alegran de escuchar la palabra que Dios echó todos sus enemigos de nosotros en medio del mar. Eso se trata de disfrutar la palabra de Dios, de entender que Dios tiene el poder, pero también tenemos que soportar la disciplina, la enseñanza, desarrollar la fe, ¿no? La palabra de Dios dice que es como un músculo que tiene que ser desarrollado. Y si usted tiene prueba, pues tiene que hacer que esa prueba desarrolle su fe. ¿Qué es la fe? Creer en Dios. Entonces miramos la escena de Israel en medio de Egipto. Hombres que vieron las señales de Dios, los prodigios, pero que su fe no creció ni 5. Eran flacos en la fe, ¿no? No le creyeron a Dios. Y volviendo a Josué, antecitos de terminarse Deuteronomio, el Señor dice que, la palabra de Dios dice que Dios mandó 2 espías. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? De los 2 espías. Que hubieron 10 que hablaron mal de Dios. Y yo digo, uy, santo Dios, ¿cuántas veces cada uno mal en esos errores por dejarse llevar de la multitud, no? Los pedagogos dicen que las masas son brutas. ¿Y en el cuarto se acuerdan de la vez pasada que hablamos de ese ejercicio? Del chico que llegó tarde a la clase y la profesora se confabuló con todo el resto del grupo y dijo, bueno, vamos a hacer un ejercicio y demostrar aquí que la masa es bruta. Y hace que el individuo sea bruto. Y sacó su carpetica verde y su carpetica roja. Entonces dijo, ustedes van a decir que esta verde es roja, para que cuando los que llegan tarde al culto se crean lo que ustedes están diciendo. Entonces sí, claro, efectivamente, llegó el muchacho tarde y ella llegó y sacó su ejercicio. ¿De qué color es esa carpeta? Todo es roja, roja. Y el que llegó tarde los miraba a todos y terminó diciendo, le preguntaron a él y él terminó diciendo, esa carpeta es roja. Entonces, la gran multitud embrutece al individuo. Pero en este caso, Dios mandó a los 2 espías, ¿no? Y pasó exactamente lo mismo. La tierra es buena, pero esos tipos son gigantes y nos van a comer. Nos van a matar. Pero hubieron 2 que le creyeron a Dios. Y me dicen que la cosa fue tan fuerte que dice la palabra que por el testimonio lo que dieron estos hombres, toda la multitud quería apedrear a Moisés y a Aarón. Y ellos se humillaron delante de Dios y rasgaron sus vestidos. Y se levantó Josué y se levantó Caleb. Y dijeron, no, si Dios está con nosotros, nosotros vamos a acabar a esta gente. Y eso hizo que Dios los metiera a la tierra prometida. Amén. Entonces ahora usted póngase a pensar una cosa, analizando la palabra de Dios. De toda esta multitud de los que Dios sacó de Egipto, yo me imagino que Josué y Caleb eran unos niños, ¿no? De toda esta multitud, esos niños que le creyeron a Dios fueron los que entraron a la tierra prometida. Y miren que esto concuerda con lo que dice la palabra, ¿no? Que tenemos que ser como niños para poder recibir el reino de Dios. Cuando uno es muy mayor, justifica todo, ¿no? Empieza a justificar. Pero es que a mí me tocó trabajar para poder conseguir eso. La vez pasada hablaban un tema por ahí de un señor que le tocó trabajar muy duro, decía él, para tener todo lo que tiene. Pero se escuchó una historia de un tipo que tenía una finca en la misma región de él
y esa finca tenía hierro debajo. Entonces resulta que le compraron su finca y el tipo se llenó de plata. Y el otro que había trabajado durísimo decía, pero ¿cómo es que este man se llenó de plata en un momentico? Yo todo lo que me he jodido en esta vida. Y esa es la ira de él. Bueno, pues todo lo intenta justificar uno, ¿no? Si Dios lo quiere bendecir a uno, si Dios quisiera bendecir a usted, yo quiero decir a Dios, ay, pero ¿por qué a ella sí y a mí no? Es lo que Dios quiere hacer. Además, yo sé que si Dios bendice a una persona de la iglesia, Dios va a bendecir a toda la iglesia con esa persona. Amén. ¿Ven? Una persona que tenga un super sueldo y ame a Dios en su corazón, no va a ofrendar para la iglesia, no va a ser bendecido el que no tiene, con la bendición de ese otro. Así funcionan las cosas con Dios. Entonces resulta que estos dos, que eran como niños cuando el Señor los sacó de Egipto, le creyeron al Señor, se disfrutaban el desierto, se disfrutaban cuando venía el maná, se disfrutaban cuando Dios traía el agua. Amaban a Dios estos dos. ¿No dice la Biblia que Josué se quedaba allá en el templo, en el tabernáculo? Porque él anhelaba ver la presencia de Dios. No va a tener eso un premio, no tuvo eso un premio en la vida de Josué. El hombre le gustaba andar allá detrás de Moisés, le gustaba servirle a Moisés. ¿Ustedes se acuerdan cuando Moisés subió a recibir los 10 mandamientos allá en la montaña? ¿Quién era el que estaba ahí? Josué. El que soportó el proceso del desierto con la mira en la búsqueda del Señor, de disfrutar la presencia de Dios. ¿Ustedes creen que Josué no tuvo momentos difíciles en el desierto? Con toda esa multitud que a toda hora quería pegar a Moisés, que a toda hora renegaba de Dios. Obviamente tuvo momentos confrontantes. Muy seguramente también tuvo hambre y sed como toda esa multitud. Pero eran corazones diferentes. Amén. Pero aunque con corazón diferente, también tuvo que pasar ese desierto. Tuvo que ver necesidad muchas veces. Yo imagino que el hombre sintió dolor cuando la gente se buscaba rebelión contra Dios y Dios traía juicios. Él también sentiría dolor por las personas que murieron en el medio de sus juicios, rebeldes. Hombres que soportaron el proceso de Dios y pudieron entrar a la tierra prometida. Amén. En una parte de la Biblia dice, ahí en el Pentateuco, que Dios los pasó por el desierto para probar sus corazones, para ver qué había en el corazón de cada persona. Yo les pregunto a ustedes, ¿será que Dios quiso hacer solamente eso con los israelitas cuando los sacó de Egipto? ¿Será que no quiere hacer eso con nosotros también? La palabra de Dios dice que Dios es el que prueba la mente y el corazón de nosotros. Entonces, aunque es una historia de 6.000 años, 4.000 años aproximadamente, 3.000 y pico de años, ¿no sigue siendo vigente la palabra de Dios en nuestras vidas? Si usted está pasando por un desierto, es porque Dios está mirando qué hay en su corazón. Y lo que hay en su corazón va a ser lo que va a salir de su boca. ¿Qué salió de la boca de esos israelitas? Queja, inconformidad. Tanto que los hombres decían, no, busquémonos un capitán y devolvámonos para Egipto. Y a veces no piensa uno en su desespero, cuando yo no era cristiano tenía plata, vestía bien, tenía muchas admiradoras, iba y rumbeaba, iba y comía, no ha pensado eso, no había necesidad. A veces somos tan cortos de vista que no podemos ver el plan de Dios a futuro, porque Dios habla a futuro, ¿no? Amén. Cuando Dios predica su palabra y profetiza, sabemos que la profecía tiene una doble referencia y que se refiere al momento y a la persona en ese momento, pero también habla muchas cosas de Jesús. ¿Ustedes han leído la parte de Zorobabel? Cuando Dios dice, bueno, este mismo muchacho que me agrada tanto, que salió de la cautividad, va a ser el que va a echar los cimientos de mi casa.
pero el que también la va a terminar. Así profetiza el Señor a futuro. Y nosotros queremos vivir el presente sin ninguna incomodidad, ¿no? Que no falte nada, que todo fluya, que todos nos admiren, porque la naturaleza de nosotros es necesario ser cambiada. A veces no lo quisiera, pero sí es necesario. Así como cuando uno está bien gordo y panzón y se le dificulta vivir bien, tener una buena calidad de vida. Si usted va al médico le van a decir, no hermano, tiene que bajar esos 20 kilos de sobrepeso que tiene, para que la sangre le llegue al cerebro. Entonces, la vida espiritual es igual, es necesaria una transformación, un cambio, para que usted disfrute las bendiciones de Dios. Porque si no, cuando vengan las bendiciones de Dios, esas mismas bendiciones van a hacer perder su corazón. Amén. Yo estaba leyendo a Ezequiel, cuando Dios le dice a Ezequiel, vaya y profetice contra Tiro y contra Sidón, contra Tiro, la ciudad que hacían contrataciones con todo el mundo, la más esplendorosa. Y es algo que está arraigado en el corazón del hombre, que todos queremos conquistar el mundo y comérnoslos. Cuando comenzó a salir esto de los estados, toda la gente publique fotos. Y comenzaba a ver allá abajo en los comentarios y en las vistas, y me vieron 150, 200, 300. Eso es algo que está en la naturaleza caída. Entonces, ¿qué tenía Tiro y Sidón? Negociaba con todo el mundo. Hacía contrataciones, se enriqueció, tanto que llegó a humillar al pueblo de Dios y a tratarlo mal. Entonces Dios le dijo a Ezequiel, vaya y profetice contra el rey de Tiro. Y lo mismo, bueno, usted se vio que se vestía lindo, se vio que era esplendoroso y se enorgulleció su corazón y blasfemó contra su Dios. Ahora va a venir su juicio. Entonces proféticamente estaba hablando del enemigo, ¿no? Cuando usted va y mira en la Biblia cómo fue creado, qué hubo cuando fue creado Luzbel y toda su gloria y su grandeza, dice, uy, impresionante todo lo que se le concedió, pero no estaba preparado para eso. Dice la Biblia que se halló maldad en su corazón. Ahora yo le pregunto a usted, y a mí me gustaría que esto fuera una oración, porque el rey David hizo esa oración, Señor, muéstrame lo que hay en mi corazón. Lávame mi corazón, límpialo. Entonces, que Dios nos muestre a nosotros si nuestro corazón está preparado para las cosas que han de venir. Amén. Para un avivamiento, para la gloria de Dios. Para que Dios lo use a usted y traiga a usted, no sé, la bendición, la palabra sobre una gran multitud. Que su corazón no se tuerce y diga, es que yo soy el que hablo bonito. Es que yo soy el que oro. Es que esta cosa no funcionaría si yo no estuviera. ¿Entienden? Por eso es necesario los procesos con el Señor. Pero hay una excusa en la mayoría del pueblo cristiano que nos quedamos como ahí varados en el proceso, ¿no? Es que ese proceso no lo logro avanzar, no lo logro conseguir. Habría que mirar si es que de verdad nosotros le estamos poniendo la excusa a Dios, echándole la culpa al proceso. Porque los hombres que Dios usó no se quedaron en el proceso, no se quedaron postrados en Egipto. Los hombres que amaban a Dios entraron y conquistaron en el área que fuera. Usted ve la palabra de Dios por ahí en Hebreos cuando habla de la gran nube de testigos. No se quedaron. Y podemos ver que fueron hombres que salieron de entre multitudes. Cuando Dios mandaba a un profeta a Israel o a Judá, a Jerusalén, era uno solito entre una cantidad de gente que estaba rebelada contra Dios. ¿Y qué querían hacer estos hombres? Matarlo. Matar al que decía la verdad. ¿Qué hicieron con el Señor Jesús? Mataron al autor de la vida, dice la palabra. Y cuando usted es una persona que se considera a sí mismo, dice la palabra, que la Biblia es como un espejo donde usted va y se considera. Si usted es un hombre sabio, se quita la lagaña, ¿no? Se limpia la baba que se le chorreó. Se peina. Si usted es un hombre sabio, utiliza la palabra para edificarse, para limpiarse, para estar en un estado óptimo. Pero dice la palabra que si usted no es sabio, va a mirarse en su espejo
y se va a considerar y sale y se va. No hace nada por cambiar su vida, ¿amén? Pero cuando somos hombres sabios, atendemos a la palabra de Dios. ¿Amén? Yo me ponía a pensar en Juan el Bautista cuando el hombre iba predicando el bautismo del arrepentimiento, ¿no? Y el hombre se le acercaba a los fariseos y toda esta gente a escucharlo. Y el hombre decía: ustedes son una generación de serpientes, de víboras. ¿Cómo van a huir a la ira de Dios? Y yo pensaba dentro de mí, meditando en la palabra, pues si es una palabra que viene de un hombre de Dios, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Cambiar. Pero usted imagínese moviéndose así como una serpiente, moviendo su lengüita como una serpiente, decir: no, pero si yo no soy así, yo estoy bien. Dios siempre habla de lo que está mal. ¿Para qué habla Dios de lo que está mal? ¿Para qué Dios nos hace ver lo que está mal en nuestras vidas? Para que lo corrijamos y podamos ser de los que entran a alcanzar las promesas. Amén. Amén. Dice aquí en el principio de este libro de Josué: preparativos para la conquista. Pero ustedes creen que esta generación que iba a entrar aquí a conquistar la tierra prometida hizo los preparativos 2 días antes o 3 días antes? Piensen en eso. ¿Ustedes creen que los que iban a entrar aquí en la tierra prometida se prepararon 2 días antes? ¿Qué es lo que solemos hacer nosotros? Dice el dicho popular aquí en nuestro país: como buen colombiano, dejamos todo para lo último, ¿no? Con las cosas de Dios es totalmente diferente. ¿Te acuerdas la parábola de las 10 vírgenes? Yo sé que salto de lado a lado, pero el punto central es el mismo. Cuando el Señor Jesús cuenta la parábola de las 10 vírgenes, dice que habían unas prudentes y unas imprudentes. Las que eran prudentes anhelaban el encuentro con el esposo y se prepararon muy bien. No vamos a dejar margen de error para que nos falle la cosa aquí, el asunto, el encuentro con el esposo. Pero las que fueron insensatas dijeron: el esposo es buena gente, ese hombre es una calidad y nos va a entender. Que yo hablaba con en el grupo que les digo: pero si es que, decía un hombre, pero si es que Dios sabe que yo soy así y Él es bueno, pues Él me va a entender y me va a perdonar. Sí, claro, mi hijo, siga así. Yo le decía: ¿usted cree que Cristo murió de una manera tan terrible para que uno siga siendo el mismo? No, hombre. Es un hombre bien terrible, pero ¿por qué dice uno eso? Por la otra persona que está escuchando. O sea, si el Señor tuvo que pasar lo que pasó para que uno siga siendo así descuidado, dejado. El Señor me entiende, Él sabe cómo soy yo. El Señor ve la intención de mi corazón. Entonces las instrucciones están de más, la preparación está de más. Dios nos está hablando que tiene grandes cosas para nosotros. Y yo veo como una palabra de aliento y de ánimo en que nos diga a nosotros que nos preparemos, que el desierto es pasajero. Es una alegría y una reconfortación en el corazón. Orar por alguna situación que estemos pasando y darnos cuenta que cuando llega el tiempo llega la bendición de Dios. ¿No levanta eso el ánimo? ¿No alegra el corazón? ¿No nos da fuerzas? Me acuerdo que hace 5 años oré por esto y ya llegó: Señor, gracias, porque me doy cuenta que tú eres fiel. Amén. Amén. Y todos los días podemos comprobar su bondad. Cuando usted tiene esa hambre que le ruge la panza por allá, que parece que se estuviera comiendo una tripa a la otra y duele, y llega la hora del almuerzo: viejo, siéntese y bendiga sus alimentos, bendiga a Dios y disfrútelos, porque es una bendición de Dios. A veces como niños solemos no apreciar esas cosas porque: ay, nos da asco la cebolla, nos da asco el tomate, ay, no me da asco esto. Sería bueno ver una experiencia de esas para valorar. Por eso la importancia del proceso, ¿no? Yo le pregunto aquí de los más viejitos que somos: ¿cuántos han tenido hambre en un momento? Y cuando después ya hasta uno como agradece por la comida, que se da uno cuenta que es una bendición de Dios. Y no solo la comida, la salud, la familia, los amigos. Tener una persona al lado que le diga: uy, hermano, en ese problema yo le aconsejo que oremos y le pidamos a Dios.
o haga esto porque Dios hizo esto en esa situación y lo va a sacar usted adelante. Es una bendición de Dios. Ni siquiera uno en lo secular a veces tiene un amigo que le aconseje lo bueno. Que hace, bueno, vaya aquí que estamos tomando, vamos para la discoteca a hacer lo que uno no debe hacer. Pero tener una persona que le diga a uno, uy, no haga eso, hermano, no, le está haciendo daño a esa persona, a esa otra. Y tenerla más de parte de Dios es una bendición. Aunque a veces le digan, no, ay, fastidioso, usted a toda hora habla de Dios. Es una bendición que Dios use a una persona para enderezar su camino, ¿no? La palabra de Dios habla de eso también. Dice, si usted hace volver a alguno de su error, pues ha ganado un alma para el Señor. Amén. Es muy importante apreciar el proceso que Dios pone en nuestras vidas, la disciplina. La palabra de Dios dice que no menospreciemos la disciplina del Señor, que a su momento parece causa de tristeza, pero después va a traer un fruto apacible. Ella hablaba con un señor sobre esto. Cuando usted es una persona agradecida y se da cuenta dónde está, se acuerda de los correazos de amor que su papá le ha dado a su mamá para que usted no se perdiera. Cuando usted llega al momento de decir, gracias a esa señora que me corrigió en ese momento, o a ese señor, no estoy en una cárcel, o no estoy en el vicio, o no maté a nadie. Agradece usted la disciplina de sus papás. Ahora tenemos que verlo direccionado hacia Dios. Agradecer lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Cuántas veces uno dijo, oye, esos cristianos, qué fastidio, otra vez golpeando ahí en la puerta? Pero ahora no agradece usted que Dios lo haya traído aquí a disfrutar de la presencia de Él, a conocerlo. Amén. Tiene que agradecerle también a Dios en sus oraciones. Gracias por ese viejito que me predicó. Gracias por esa señora que oró por mí. Pero volviendo al asunto, los preparativos que hizo este pueblo que iba a entrar a la tierra prometida no fueron de una semana. Fueron preparativos aproximadamente de 40 años. Y más, un poquito más, yo creo. Ellos vieron la gloria de Dios, los papás de ellos vieron la gloria de Dios. Y muchos de esa generación que entraron a la tierra prometida, la mayoría yo creo que nacieron en el desierto. Fueron niños que salieron de Egipto, los otros nacieron en el desierto. Y la obligación de los papás era creer en Dios, ver los milagros y creer en Dios, y transmitirle esa sabiduría a sus hijos. Por eso estos niños que a veces se distraen tanto, tienen que entender que hay un Dios que los ama. Y que ustedes, así sean niños y menores de edad, tienen una responsabilidad con Dios. Amén. Tal vez a nosotros nos puedan tomar del pelo y reírse, pero con Dios tienen una responsabilidad. Porque ¿qué pasó con la gente que salió de Egipto? A ellos les fue predicado la palabra, dice en hebreo, ¿no? Y ellos no creyeron porque tenían incredulidad en su corazón. Pero esa predicación, aunque ellos no creyeron, fue un juicio para ellos. Yo a veces me pongo a pensar la gran responsabilidad de predicar el Evangelio. Porque el Evangelio dice la Biblia que es poder de Dios para la salvación. Pero cuando la gente no cree en la palabra, dice por allá en Juan, capítulo 3, versículo 36, que todo el que ha creído en Dios tiene vida eterna, pero el que no ha creído ya ha sido condenado. Pues cuando usted predica la palabra enviada por Dios, va a ser para un juicio, ¿no? ¿Se acuerdan que la palabra de Dios dice que ella es una espada de doble filo? Para el que cree tiene vida, pero para el que rehúsa creer en el unigénito Hijo de Dios, hay condenación. No podemos despreciar las cosas de Dios, la corrección de Dios. Y hay otra cosa que dice la palabra, que dice que debemos de dar gracias por todo, ¿no? Porque aún en los momentos difíciles, Dios se glorifica. Entonces volvemos a que ellos no llevaban 3 días alistando. Josué va y les dice, bueno, vayan a ver al campamento que alisten comida para 3 días. Pero la preparación de ellos no fue solamente eso, la preparación de ellos fue el desierto. Depender de Dios, confiar en Dios. Recibir la instrucción de Dios a través de su siervo Moisés, guardar sus mandamientos.
Creer que Dios los iba a llevar allá y los iba a entrar allá, si hubieran gigantes. ¿Cuántas naciones había derrotado el Señor ahí cuando ellos iban a entrar? Y la palabra de Dios dice que Dios entregó reyes y naciones por amor de sus hijos. Entonces, hay que revisar muy bien nuestro corazón, pedirle a Dios que nos ayude, que quite la incredulidad, porque al ver todo esto que Dios ha hecho y llegar al punto de la bendición y perdernos la bendición no sería un buen negocio. Amén. Yo quiero que busquemos Deuteronomio 10, versículo 12. Bueno, volviendo a este asunto, resulta que, bueno, Dios le hizo la promesa ¿a quién? A Abraham. Dice la palabra que se la hizo a su descendencia, ¿no? Entonces, ¿quién entró a la tierra prometida? La descendencia de Abraham. Y aquí hay una cosa para revisar, porque la palabra de Dios dice que todo el que cree en Jesucristo viene a ser hijo de Abraham. Recuerda que la palabra dice que Abraham es padre de multitudes, de los que son de fe. Entonces, los que entraron a la tierra prometida fueron los que le creyeron a Dios. ¿Qué es creer? Tener fe en el Señor. Todos los que le creyeron a Dios entraron a la tierra prometida. Pero Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces nos está diciendo a nosotros que los que creemos en Jesucristo, que es la simiente de Abraham, podemos entrar a esa tierra prometida. ¿Eh? Y yo lo veo como algo cíclico, pasó acá, va a pasar acá. ¿Entiende? Ahí se entiende un poquito de lo que decía Salomón. Lo que ya fue, va a ser otra vez. Y lo que es en este momento ya pasó. Pues si usted cree en Dios, si usted le cree, va a entrar a esa tierra prometida. Va a ser hijo de Abraham por la fe. El Señor habló su promesa a Abraham y su descendencia entró a la tierra prometida. Ahora nos está hablando a nosotros. Si usted cree en el Señor Jesucristo, si usted soporta su proceso, si camina en el desierto con Él. Y esto me acuerda a lo que decía Pablo. Yo sé vivir en abundancia y en escasez. En todo y por todo estoy contento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Bien? Los que caminaron en el desierto con el Señor entraron a la tierra prometida. Pero los que no tenían al Señor en su corazón eran los quejones, los que murieron en el desierto. Los que se tragó el infierno mismo. La palabra de Dios dice que se abrió un hueco y se los comió vivos. La palabra de Dios es para considerarla, para meditarla, para encontrarle el sentido y para construirnos nosotros también. ¿eh? Entonces estamos en Deuteronomio 10:12. Ahora miremos uno de los preparativos que el Señor le ordena a su pueblo para poder entrar a esa tierra prometida. Yo creo que sería el más importante, ¿no? Dice el título, lo que exige Dios. Y con esto quiero que meditemos en algo. Cuando usted va a entrar a un edificio, a una casa, se tiene que someter a las condiciones de esa casa, ¿no? A las condiciones del dueño de esa casa. Yo he entrado a varias casas donde algunas le dicen a uno que se quite los zapatos, que se limpie los pies, que no entren perros, que ayer estamos en el partido y resulta que no dejaron entrar a unas personas que llevaban su mascotica. Y era un campo abierto, era un pasto, entonces, pero sus condiciones eran esas, no entrar perros. A veces ya uno va a un centro comercial y va por el centro comercial caminando y el popo del perro ahí, el chichi. Llevamos los animales, pero eso es desagradable. Entonces la gente comienza con sus excusas. No, pero es que es mi hijo. Algunos los cogen a besos. Llevamos los animales, pero tampoco para eso. Más entendiendo que Dios dice que uno de los pecados de la humanidad es adorar a la creación y no al Creador. Yo tengo mi gata en la casa y juego con ella, entonces cuento. Pero hay que tener las cosas claras. Amén. Lo que Dios dice es nuestra ley. Entonces hay condiciones. Ahora no hay condiciones para cargar sus perros en los centros comerciales.
pero es terrible que nos vamos a comer un helado y ahí como en la barrita de los helados los perros se paran y levantan su patica y orinan. Pero no debería ser así, ¿no? En lugar para los animales, pues ténganlo en su casa, respete a la gente. Se poposean los perros y a veces pisan y eso, pobrecitas de esas saciadoras de esos centros comerciales, ¿no? Dejan todo el popó regado así por el piso. Pues a mí me parece una falta de respeto con todas las demás gentes, ¿no? Es mi perro, pues es mi problema, entonces en mi casa. Entonces hay gente que tiene condiciones. Amén. Yo no puedo invitar a mi casa a alguien que vaya y suba los pies encima del comedor. No, hermano, esto es para aquí, para comer. Bueno, las cosas que se tienen que hacer. Y si usted sabe que esa persona que pone las condiciones de Dios, pues yo, uff, qué alegría. Teníamos que tener el sentido común, ¿no? Yo a mi casa no debería entrar a nadie a tomar trago, ni a fumar. Ay, es que no, es que necesito como música. No, pues váyase para afuera y cómeselo afuera. Esas son las condiciones. Ahora Dios, ¿qué condiciones tiene? Y son muchísimas. Pero aquí vamos a hablar de una que es básica, para heredar sus bendiciones que hay que tener. Dice en el versículo 12, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. ¿Qué tal estas condiciones, Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Comenzamos a hablar de la prosperidad, ¿no? ¿Se acuerdan? Como en la introducción, de que todos necesitamos la bendición de Dios. Y es impresionante mirar a través de la palabra que Dios quiere bendecirnos. Amén. Dios quiere bendecirnos. Y uno a veces dice, pero es que Dios me ha dicho que me va a bendecir y vea cómo ando, sin trabajo ni nada. Pero será cuestión de que Él no quiera bendecirnos, si ya lo dijo, si ya lo habló, si ya entregó a Cristo por nosotros. ¿No dice la palabra de Dios que si Dios entregó a Cristo por nosotros, no nos va a dar con Él todas las cosas? Entonces volvemos al asunto de que ¿para qué es la palabra que es un espejo? Para que nos revisemos. Ahora yo quiero preguntar, y me pregunto a mí mismo, no les voy a responder lo que yo pienso, si andamos en todo esto que Dios nos ordena. Y déjeme decirle que no es porque de pronto no esté comenzando a hacer cosas nuevas para que para la gente es locura, pero déjeme decirle que todavía nos falta mucho. Dice aquí que con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, para orar lo hacemos, para adorar a Dios lo hacemos. Así extravagantemente como cuando teníamos media botella de aguardiente en la cabeza y nos subíamos a la mesa a bailar. Tal vez mucha gente no lo ha hecho ni lo hará, pero que la intención de nuestro espíritu sea tocar la presencia de Dios, agradarlo a Él, que si Dios nos pide, bueno, pare de cabeza, usted lo vaya a hacer. Estoy hablando como metafóricamente. Hacer esas cosas que Dios pide que hagamos para Él. Lo que cantamos, ¿no? De danzar para Él con los panderos. ¿Por qué esto? Porque Dios quiere que nosotros le celebremos una fiesta a Él. Y una fiesta no es con gente ahí, es venir a adorar a Dios con todo el corazón, venir a agradecerle a Él con todo el alma. Amén. Y eso habla de tal vez que llevamos una semana sin acercarnos a Él. Imagínense a todo Israel sin un proceso de 40 años, de que acaba de salir de Egipto, y ya a las 2 cuadras entonces está la tierra prometida. ¿Qué transformación va a haber? ¿Qué comunión va a haber? Estamos hablando de una generación que duró 400 años de esclavitud y que muchos no se acordaban de Dios. ¿Recuerdan que Moisés le dice a Dios, bueno, pero yo voy a ir a esta gente y qué les voy a decir? El gran yo soy me mandó a llamar, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo les debo hablar a ellos de ti? Y seguramente si yo les digo, el gran yo soy me apareció y me dijo que los iba a sacar de aquí de esta esclavitud, ¿qué señales voy a hacer? Y el Señor ya tenía todo listo, todo preparado, ya tenía su plan trazado. Y como todas las cosas de Dios no podemos coger un plan diferente al de Él.
Amén. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces no podemos tomar atajos. Si usted hasta el momento ha esquivado los mandamientos de Dios, lo que Dios le ha hablado, deje de esquivarlos, porque si lo sigue esquivando no va a llegar a la tierra prometida. Amén. No podemos ser de esas personas que vienen a la iglesia un día y dicen, uy, Dios me habló maravilloso, la alabanza estuvo preciosa, la palabra que Dios me prometió y me dijo que me iba a dar estuvo bella. Pero si a los 8 días Dios le dice, bueno, tiene que dejar esto, tiene que hacer esto, tiene que despojarse de esto, no podemos dejar a Dios. Amén. Decían en una película de animados que sin sacrificio no hay recompensa, y así son las cosas de Dios. Sin sacrificio no hay bendición. Y no es que usted se invente sacrificarle cualquier cosa a Dios, es lo que Dios le pide a uno. Por eso es bueno uno esperar y decir, Señor, yo voy a esperar que tú me digas para yo hacer. Y no llegar uno alborotado y voy a donar 1 millón a la iglesia este fin de semana para que Dios me bendiga. Voy a dar las 7 vueltas cada 8 días para que Dios me dé una casa. Voy a ayunar para que Dios me dé un trabajo donde me gane 10 millones de pesos mensuales. Está hablando el corazón codicioso. Dejen que Dios le hable y haga lo que Dios le dice. Amén, para no caer en errores. ¿Ustedes se acuerdan de una historia? Yo hablo de estas cosas porque es bonito no ejercitarse en la palabra de Dios, ¿no? Hubo un momento donde unos hombres se inventaron el cuento de coger unos incensarios y decir, ¿qué va a hacer Moisés? No lo envió Dios, ese es un man que se quiere aquí apoderar de todo el mundo. ¿Será que nosotros no podemos ofrecerle incienso a Dios? Y por allá hicieron una banda con un poco de incensarios y llenaron el incensario de incienso y ellos le metieron fuego. Y Dios les dijo, Moisés les dijo, bueno, vamos a conocer si Dios me envió a mí o los envió a ustedes. ¿Y qué dice la palabra? Que descendió fuego y los consumió. Por ellos ponerse ahí de voluntariosos a decir, bueno, ¿será que nosotros no lo podemos hacer? Dios puso a ese soportó el proceso, ese le creyó a Dios, ese iba allá y se metía al tabernáculo obedeciéndole a Dios y hablaba con él cara a cara. Y el mismo Señor decía que no había hombre tan manso como él. La palabra de Dios dice, bueno, que sus labios no lo enaltezcan a ustedes, sino los del extraño. Que su alabanza venga de Dios y no de los hombres. Por eso hay que hacer lo que Dios nos pide a nosotros que hagamos. No se inventen cosas. Cuando Dios le hable, entonces usted va a comenzar a caminar. Cuando usted sienta que la presencia de Dios está con usted, entonces va a caminar en ese desierto. Amén. Preocúpese por agradar a Dios. Preocúpese porque esto que dice la palabra esté en su corazón, que mi Señor sea el primero. Yo ayer iba manejando, íbamos como estresados, y sentí una necesidad en mi corazón de adorar a Dios. Le dije a Yuri, ponga el celular con música. Íbamos con más gente en el carro. Y esa necesidad, no importa quién está alrededor, Señor, necesito adorarte. Y el ambiente cambia de una forma impresionante cuando Dios está. Que usted está ganas de llorar ahí manejando. Porque Dios quiere eso de cada uno de nosotros. ¿Ven? Es que yo soy así. No, yo quiero que usted sea así, mi hijito. ¿Entiende? Para eso son todas estas predicaciones. Para eso son todos estos mensajes. Para que seamos como Jesucristo. Entonces comparamos esto que dice aquí, lo que Dios exige. ¿Qué fue lo que Dios exigió? Que lo amemos por encima de todo. ¿Y cuál es el ejemplo más alto para nosotros de amor por Dios? De hacer la voluntad de Dios. Jesucristo mismo. ¿Amén? Una de las cosas que el Señor decía siempre era, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Es hacer la obra del que me envió, terminar el trabajo del que me envió. Las palabras que yo hablo no son mías, son las palabras del que me envió. Las obras que yo no hago, no las hago yo. Son las que yo voy a hacer al que me envió, al Padre. Entonces, ¿cuánto nos hace falta meternos más en la presencia de Dios y entender el pensamiento de Dios? Amén. Sumergirnos en el conocimiento de Dios, en la presencia de Dios. Y esto lo dice la palabra, ¿no?
Es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder ver el reino de Dios. Decir, uy, Señor, la embarré, perdóneme, no debía hacerlo. Pero ¿qué hace que usted haga eso? Tener a Dios aquí. Así ya la haya embarrado. Eso lo hizo el rey David. Señor, la embarré, papá, ¿y ahora qué hago? Me voy a ir a humillar, me voy a ir a tirar al piso. Y dice que pasaban, bueno, muestra una película, que pasaban por encima del rey, que él se tiraba a la tierra y a humillarse delante de la presencia de Dios. La gente pasaba ahí casi que por encima de él, porque había una necesidad que solamente Dios la podía saciar. ¿Amén? Está buscando cosas grandes, está buscando la bendición de Dios. Pregúntele a Dios, ¿por qué está pasando? ¿Qué quiere con este proceso? ¿Cuáles son los preparativos en su corazón? La bendición de Dios requiere una gran responsabilidad de parte suya. Que usted haga lo que le dice. ¿Verdad que Dios le traiga plato y usted diga, uy, no, pero es que este dominguito es para ir a pasear? Este dominguito es para llamar a mis amigos, invitarlos a una piscina, a un asado, traguito. Bueno, que ellos tomen, yo no. Bueno, de una de pronto. Bueno, dos. Ya cuando usted dé cuenta, ya hasta la chancla dice en una película. ¿Entiende? Pero la bendición de Dios no quiere decir que usted no la vaya a disfrutar. Qué rico uno poder disfrutar de la bendición de Dios con una conciencia tranquila. Papá, gracias por lo que me diste. Y no haya nada que lo acuse a usted de haber hecho las cosas mal, de tener un corazón recto para Dios, de decir, Señor, tú me diste y yo vi a alguien en necesidad, de lo que tú me diste yo doy. Hay que soportar el proceso porque lo que Dios trae para nosotros son cosas grandes. Y más que soportar el proceso, disfrutar la presencia de Dios en medio de ese proceso. ¿Amén? Yo pensaba esta mañana en las olivas. Uno pensaría que es un proceso fuerte como las machucas, pero lo que sale de ellas es bendición. Amén. Entonces, lo que tiene que salir de nosotros en medio del proceso es una palabra de fe. Señor, la cosa está bien terrible, pero yo sé que tú harás algo. Tú vas a hacer algo en mi vida. Amén. Entonces dice en el 12, vamos a repetirlo. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová con tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Algunos dirían, bueno, quite el nombre de Israel y ponga el suyo. Eso no era solo para Israel, es para cada uno de nosotros. Dios está pidiendo esto para su vida. Amén. De usted lo está pidiendo. Dice que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Imagínese, póngase usted a pensar, donde usted está sentado le pertenece a Dios. Este lugar que está acá, aunque paguemos la renta, le pertenece a Dios. Amén. Donde usted vaya, le pertenece a Dios. Su cuerpo le pertenece a Dios, su alma le pertenece a Dios. Entonces, ¿cómo debemos amar a Dios si es el dueño de todo? ¿Cómo le vamos a pagar a Dios si destruimos su creación? Hay muchas cosas que revisar en la palabra. Amén. Y más que la palabra de nosotros mismos. ¿Y será que lo que yo estoy pidiendo es justo? ¿Será que yo he hecho méritos como para que Dios me dé lo que quiero? Y no confundamos eso con obras, ¿no? Sino más bien con obediencia, con amor. Miremos Juan 14, versículo 15, por favor. Aquí el Señor está hablando, ¿a quién? ¿A quién? Pero nos está hablando a nosotros también. En este momento, en ese pasaje le está hablando a Israel. ¿Y qué le está pidiendo? Que lo amen a Él, que guarden los mandamientos, que le teman, ¿no? Y aquí en Juan, capítulo 14, versículo 15, dice:
el Señor Jesús está hablando. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué le hizo falta a Israel en Egipto? Amar a Dios. En el desierto, amar a Dios. Y guardar sus mandamientos. Muchos de ellos llegaban a un sitio y miraban a las mujeres o miraban las costumbres y comenzaban a adoptar todas estas cosas nuevas, cosas que no le agradaban a Dios. A veces uno, por apacentarse a sí mismo, por darse placer a sí mismo, no tiene en cuenta que está fallándole a Dios, ¿no? Eso es lo que le sucede al hombre, al ser humano. Y después la cosa es terrible, el dolor en el corazón es tenaz. Pero Dios está diciendo, el Señor Jesús está diciendo acá, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. La vez pasada, el pastor Mauricio predicaba sobre el desierto, ¿no? Y él decía, bueno, la gente sin Dios en el desierto, terrible. Pero cuando Dios está en el corazón, se pudo pasar el desierto y llegó a la bendición de Dios. Entonces volvemos a Caleb y a Josué. Fueron hombres comparados con esta generación perversa. Y fueron de los hombres que Dios puso como ejemplo. Amén. Fueron hombres de bendición, porque ellos hicieron todas estas cosas, amaban a Dios. Y muy seguramente el Espíritu Santo les decía, bueno, ustedes tienen que hacer esto y hacer lo otro y van a tener esta recompensa y van a hablar de esto. Josué, mijito, le ponía el sentir en su corazón, vaya que Moisés lo necesita ya. Usted quiere conocerme, váyanse, siéntese allá en el tabernáculo y mire mi gloria, mire mi presencia. Ese sentir le ponía el espíritu de Josué. Pero con respuesta a una sola cosa, eran hombres que amaban a Dios. Amén. Y no decían, es que Dios no, ¿cómo es que no nos trajo carne en el desierto? Tal vez ellos no pensaban en eso. No decían ellos, uy, ojo con lo que ustedes están hablando, porque si Dios nos defiende, porque si Dios está con nosotros, nos vamos a comer a los gigantes como hay. Ellos no estaban pensando en la carne ni en los frijoles, estaban pensando en Dios. Amén. A eso nos llama Dios a nosotros, a amarlo a Él en medio del desierto, en medio de la prueba. Además, si usted se pone a pensar, no es la papaya, sino si usted se pone a pensar, ¿dónde podría alguien amarlo a usted? Cuando usted se estaba casando allá no le decían, y amarás a tu esposa en medio de la pobreza, de la enfermedad y la dificultad. Ahí es cuando uno se da cuenta quién lo quiere, quién lo ama. Cuando Israel pasaba por el medio del desierto, ¿qué cree usted que pensaba Dios? ¿Qué quería Dios? Saber qué había en el corazón. Pero eso de saber qué había en el corazón de las personas no era satisfacerse con lo bicho que había en el corazón de las personas, sino querer saber que en ese corazón había gratitud por haber sacado a un pueblo de la esclavitud, por haberles dado identidad. Yo creo que nosotros en muy pocas cosas hemos experimentado, o bueno, hemos tenido la revelación de la esclavitud verdadera. Cuando usted lucha con un vicio, con un mal hábito, tiene como una noción de la esclavitud, porque usted sabe que a Dios no le agrada ese vicio que usted tiene, ese mal hábito que usted tiene, y lo que Dios mira en su corazón es el deseo suyo por ser libre. Eso lo decía Pablo, uy, miserable de mí, ¿quién me va a librar de ese cuerpo de muerte? ¿Quién lo libró del cuerpo de muerte? Jesucristo. Y una relación profunda con el Espíritu Santo. Amén. Entonces va y dice Pablo después para los Gálatas, bueno, caminen en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Qué le faltó a este pueblo para caminar en el desierto adecuadamente? Andar con el Señor, andar en el Espíritu, amarlo. Dice el Señor, si ustedes me aman van a guardar mis mandamientos y yo les voy a enviar mi Espíritu Santo, que Él los va a guiar y les va a enseñar todas las cosas. Dios está pidiendo esas cosas de su pueblo.
Si usted quiere entrar a poseer la bendición de Dios, tiene que amar a Dios, guardar sus mandamientos. La Biblia habla de un aroma que tienen que tener los hombres que aman a Dios. Y no va a ser un aroma chucha, qué pena. Algo agradable a Dios. El Espíritu de Dios morando en usted. Amén. Pues ante todo proceso, ante toda dificultad, tenemos que acordarnos quién es Dios. Dios ponía como un pensamiento hoy en mi cabeza y era ese. Aunque el diablo se levante a hablar cosas contra usted, usted tiene que tener en cuenta y a través de la palabra poder entender que bueno, los hijos de Dios siempre van a ser vituperados. Incluso el Señor dice que usted va a ser bienaventurado cuando lo vituperen y digan mentiras. Y si es algo que es verdad, pues entonces vaya a pedirle perdón a Dios y guarde sus mandamientos. Mientras usted esté vivo, va a haber oportunidad de que Dios lo perdone, si usted se humilla, ¿no? Mientras haya vida y esperanza, dice el Señor. Él les dio por pasar a todos acá hoy desde las frutas. Pero amar a Dios va a hacer que usted guarde sus mandamientos y va a hacer que el Espíritu esté con usted. Mi hija, no se meta por esa cuadra. Mi hija, no se suba a ese bus, súbase a este. No mire eso que está allá porque lo puede hacer caer. No participe de conversaciones que no le corresponden. ¿Entiende? Apruebe esto porque esto lo aprueba Dios. Deseche esto porque esto lo desecha Dios. No sea esclavo de los hombres. Una cantidad de instrucciones que tiene el Señor que usted las puede entender cuando anda con el Espíritu Santo. Pero si se anda sin el Espíritu, usted va a ser una persona que se rebele continuamente contra las cosas de Dios. Ay, a mí no me parece. Es que yo pienso que no es justo. No es justo que Dios haya matado a todos esos niños. ¿Usted sabe en qué generación borró Dios de la tierra? Investigue. Sea prudente antes de hablar. Sea prudente antes de proferir juicios. Dios llama a las personas que profieren juicios antes de saber cosas insensatos. Pero si usted anda con el Espíritu, hable cuando Dios le diga que hable, calle cuando tenga que callar. Una de las cosas de las que más sufre mucha gente que dice que es cristiana es hablar demasiado. Y es que mi iglesia, y es que yo, y es que Dios, y es que... Hable cuando Dios lo ponga a hablar. Lo dice la palabra de Dios. Ojo con las perlas no son para los cerdos. Los tesoros que Dios le da a usted no son para compartirlos con todo el mundo. Son para compartirlos con los que tienen el deseo en el corazón de saber las cosas de Dios. Los cerdos van a pisotear esas perlas preciosas y se van a devolver y los van a despedazar a ustedes. ¿Ustedes nos han ganado enemigos por hablar las cosas de Dios? Eso pasa cuando uno le da las perlas a las personas que no les corresponden. Cuando usted no está atento a la instrucción del Espíritu que le dice, ore por este. A este no le diga nada, yo no quiero saber nada de ese orgulloso, insensato, soberbio. Déjese instruir por el Espíritu de Dios. Ame a Dios. Y así vamos a alcanzar las promesas de Dios. Amén. Esto es lo que Dios quería hablar. Y mire que yo medito un poco sobre las predicaciones pasadas. Y es como si el Señor nos estuviera listando a nosotros para cosas nuevas. Para bendiciones nuevas. Pero, como lo dice la palabra, hay que dejarnos curar todas esas fisuras, amén. Todo lo que no deja que la bendición de Dios se conserve en nosotros, sino que como que se filtra, así como el agua entre las manos. Es necesario trabajar en nuestra salvación, dice la palabra, con diligencia. Amén. Yo le invito a que oremos y que ante todo no pensemos en las palabras de Dios como un regaño. Eso es un error a veces. Pensar en que todo esto que Dios nos está hablando es un regaño. Dios nos habla porque nos ama, quiere que nos corrijamos. Amén. Si usted corrige a su hijo no es porque lo aborrece, es porque quiere lo mejor para él. Amén. Y hay que saberlo corregir, ¿no? Con la instrucción de Dios, con la sabiduría de Dios. La palabra de Dios dice que no se apresure a destruir el alma de su hijo.
Deténgase a ver qué quiere Dios y Señor. ¿Será que le doy 3 latigazos o 10? ¿Será que le doy con ira? O más bien te pido que me enseñes a mí, porque si yo lo cojo a golpes y lo acabo, estoy sacando la ira. ¿Cómo me vas a corregir tú a mí después de hacer esas cosas? Con misericordia nos trata Dios, con amor, pero con autoridad. Amén. Porque Dios quiere corregir, no destruir. Le dice la palabra de Dios que Él no vino, el Señor Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Amén. Eso tenemos que tenerlo, llenarnos de la palabra de Dios. Amén. Bueno. Yo no sé qué horas son. ¿La qué? 1:09. Bueno, pasamos un poquito, pero estamos bien. Bueno, amado Dios bendito, Señor. Ante todas las cosas, papá, queremos glorificar tu nombre, papá, de tu sabiduría, Señor precioso. Y honrarte, Señor, y darte gracias, Padre, porque, Señor, tu palabra nos edifica, Señor bendito. Cada vez tú nos acercas más a comprender, Señor, lo que dices tú, Señor, que tus palabras son espíritu y son vida, Señor. Yo te quiero pedir que estas palabras queden incrustadas en nuestro corazón, Señor. Tu palabra misma dice, Señor amado, que el Espíritu Santo escribiría esas palabras en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón. Señor bendito, yo te quiero pedir, Señor, escríbelas en las tablas de nuestro corazón, Señor. Que podamos mirar, Señor amado, la disciplina tuya como una bendición, papá. Muchas veces vemos gente, Señor amado, que se deleita en el pecado, Señor. Y podemos entender, amado Dios, que tal vez esa persona no te aprecia, Señor, o no es el momento, Señor amado, de ser disciplinados. Pero tú quieres sacar de nosotros tesoros, Señor. Y tu palabra dice que tú nos ves como a tesoros, Señor amado, nosotros. Como un tesoro precioso tuyo, papá. Pero en medio de ese tesoro, Señor, es seguro que tú no quieres ver óxido, Señor amado, ni orín, ni hollín, ni nada de estas cosas, Señor, que le sale a los tesoros, Señor amado. Te pido que nos purifiques, Señor, que nos santifiques para ti, Señor, y que nos enseñes, Señor amado, a limpiarnos, Señor amado, a santificarnos, Señor, a estar dispuestos para ti, Señor, para tu venida, para tu regreso, Señor, a soportar tu enseñanza, Señor, en medio del desierto, y esperar en ti siempre, Señor, y creer en las obras que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, así como tus siervos, Señor, hablaban todo el tiempo, Señor, recordaban todo lo que tú habías hecho, Señor. Cómo tú los rescataste de los enemigos, Señor amado. Cómo tú abriste el mar rojo, Señor. Cómo tú avergonzaste a Faraón y todo su poderío, Señor. Y a estos ídolos y demonios que ellos adoraban, Señor. Y tu palabra dice que tú los expusiste ante la cruz del Calvario, Señor. Y los avergonzaste, Señor. Y pusiste el acta de decretos que nos era contraria, Señor amado. Y nos diste libertad, Señor. Conquistaste la muerte y el pecado, Señor. Todo esto para hacernos libres, Señor amado, y para enseñarnos a caminar contigo, Señor, y para llevarnos, Señor amado, por el camino recto que abriste, Señor. Un camino lleno de justicia, Señor amado. Un camino lleno de victoria, de sabiduría, de obediencia, Señor amado. Un camino lleno de adoración al Padre, Señor, obedeciendo a los mandamientos por difíciles que fueran. Y siempre, Señor amado, tú muestras la victoria, Señor, ante tu proceder con justicia, Señor amado, y ante tu querer agradar al Padre, Señor. Yo te pido que despiertes esto en nosotros, Señor amado, ese amor, Señor amado, por ti, papá, por ti, Señor bendito, por todas tus obras, por todas tus maravillas, Señor precioso. Que podamos amarte con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, Señor, porque es justo, Señor amado. Tal vez es algo que nosotros no podemos dar, Señor amado, estando solos sin ti, Señor, pero estando contigo, Señor. Todos los siervos que tú usaste lo hicieron, Señor. Te amaron con la mente, con el corazón, y esto está registrado en tu palabra, Señor. Pon tu espíritu en nosotros, Padre, para hacer estas cosas, Señor. Pon tu espíritu para amarte de esta manera, Señor amado. Los fariseos preguntaron, Señor amado, a ti, Jesús, que cuál era el primer y grande mandamiento, Señor, y tú les respondiste, Señor. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. De esta manera nos has amado, papá, te bendecimos por esto, Señor. De esta manera nos has amado dando a tu Hijo por nosotros, papá. Aún con tu sangre preciosa, Señor amado, con tus fuerzas cargando esa cruz, Señor, pesada, cargando el pecado de toda la humanidad, Señor precioso.
con toda tu mente, Señor, pensando en ti, Señor amado, pensando en el fruto de la aflicción tuya, Cristo. Aún, Señor amado, con toda tu alma, papá, porque no te guardaste nada, Señor. Entregaste todo, Señor Jesucristo. Despreciaste, Señor, por un momento los lazos familiares, Señor amado, las autoridades del mundo separadas de ti, Señor precioso. Señor precioso, te bendecimos en esta hora, papá. Desata tu bendición, Señor amado, sobre toda esta gente, papá, que son pueblo tuyo, Señor. Desata tu bendición, Espíritu de Dios. Desata la inteligencia, la sabiduría, Señor. Pon el temor tuyo en los corazones, Rey, a través de tu Espíritu, Señor. Enséñanos a caminar contigo en medio del desierto, Señor, en medio de las aguas, Señor. Tu palabra dice que aún en medio del fuego, Señor, no nos hará daño, precioso Rey, si estamos contigo, papá. Hoy abrimos nuestro corazón, Señor precioso, y te pedimos, lávanos, precioso Rey. Queremos entrar en tu presencia, Señor. Necesitamos entrar en tu presencia, porque para esto nos has creado, Señor amado, para adorar tu presencia, para adorar tu nombre, Señor bendito, para adorar la grandeza de tu nombre, precioso Dios. En medio, Señor amado, de glorificar tu nombre, tú nos has salvado, Señor precioso. Tu palabra dice que por amor a ti mismo nos has salvado, por amor a tu nombre nos has salvado, Señor precioso. Adoramos ese nombre, Señor amado, que es sobre todo nombre que se nombra, el nombre de Jesús, en el cual tenemos salvación, en el cual tenemos vida eterna, Señor. Sánanos, papá, transfórmanos, Señor amado, llénanos, Señor, de tu unción, Espíritu de Dios, para estar contigo, Señor, en medio de las pruebas y glorificar tu nombre, Señor, bendecir tu nombre, Señor amado, hacerlo quedar en alto, papá, precioso Dios. Hoy te bendecimos, Señor, y te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Dios. Bendice a esta congregación, Señor amado. Bendice a nuestros hijos, Señor, a nuestros papás. Bendice nuestros trabajos, Señor amado, y ayúdanos a caminar en rectitud para alcanzar estas promesas, estas conquistas, Señor amado. Que conquistemos nuestros corazones, nuestras almas, Señor. Que tengamos dominio propio, Señor, para hacer lo correcto, Señor, lo que es agradable a ti, Señor, y decir, amado Señor, que tú nos has bendecido, Señor amado, que eres tú quien nos bendice, Señor amado, por causa de tu justicia, poderoso Dios. Damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. Bendecimos y oramos a todo aquel, Señor amado, que ofrenda, que diezma, reconociendo tu señorío, Señor amado, tu grandeza, poderoso Dios, glorificando tu nombre, Señor amado, y dándote gracias en todo, Señor. Prospera y bendice a todo aquel, Señor amado, que sabe bendecir y reconocer tu favor, Señor, tu señorío, Dios. Y sana nuestros cuerpos, Señor, y glorifícate en tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor, podemos. Bueno, amado Dios, bendice, Señor amado, estos siervos tuyos, Señor, y trae paz a tus hijos, Señor. Damos gracias, Señor, por este tiempo, papá. Y te pedimos que nos ayudes, Señor amado, a darte más tiempo, Señor, a ti. A dedicarte más tiempo, Señor amado, más tiempo de calidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios los bendiga a todos los que estuvieron aquí, a los que nos van a ver después en YouTube. Que la bendición de Dios llegue a sus casas, a sus corazones, y que seamos prosperados en todo, así como nuestro corazón prospera, dice la palabra de Dios. Dios los bendiga y nos vemos en otro domingo. Amén.